Hola, les voy a hablar sobre patología colorectal benigna. Estos son los hallazgos no neoplásicos más frecuentes hallados en una colonoscopia de tamizaje. La idea es abordar estas patologías en orden de frecuencia. Entonces veremos enfermedad diverticular de colon, enfermedad inflamatoria intestinal, colitis isquémica, melanosis coli, compromiso secundario de radioterapia, la colitis actínica y también pólipo de colon. También saber que hay otras entidades, pero dado que son temas bastante extensos, vamos a abordar lo más frecuente. En cuanto a la enfermedad diverticular, un divertículo era una estructura sacular que protruye a través de una estructura tubular. Los de colon, la mayoría son pseudodivertículos, ya que son protrusiones que carecen de tener una muscular. ¿Ya? Entonces, la mayoría de ellos son divertículos eh, falsos o de pulsión. ¿Ok? Entonces, eh, como concepto, la expresión clínica de esta enfermedad puede ser de ausencia completa de síntomas hasta incluso el desarrollo de complicaciones diversas como diverticulitis, hemorragia digestiva baja e incluso perforación. Entonces vamos a llamar la diverticulosis solo a la presencia de divertículos sin tener una sintomatología asociada. Si aparecen síntomas, hablamos de enfermedad diverticular. Y la enfermedad diverticular puede ser tanto no complicada como complicada. En cuanto a la epidemiología, se desconoce su incidencia exacta. Es la quinta patología gastrointestinal en relación a gastos de salud en países occidentales. Es endémica en la población mayor en países desarrollados. Entonces se habla que es una enfermedad de Occidente y de países industrializados. Su incidencia aumenta con la edad, siendo muy poco frecuente en pacientes menores de 40 años, pero esto va en aumento. Sube a un 30% mayores de 60 años y ya sobre 80 años la mayoría va a tener divertículos. Su distribución de divertículos es igual en hombres y mujeres, pero la presentación clínica es mucho más frecuente en hombres menores de 50 años, ligeramente mayor en mujeres sobre 50 años y es francamente predominante en mujeres sobre 70 años. La presentación clínica, sintomática. Y en Occidente la presentación más frecuente es en colon izquierdo sigmoides y en Oriente, que la incidencia es mucho menor, la localización más común es en hemicolon derecho. Entonces la clasificación clínica es la que mencioné recién, que vamos a tener diverticulosis, que es la expresión asintomática. Cuando ya aparecen síntomas puede ser no complicada, que son síntomas inespecíficos, o complicada por una diverticulitis aguda, hemorragia diverticular o colitis diverticular. Y a su vez la diverticulitis aguda se divide en simple o complicada. Los factores de riesgo son multifactoriales. En cuanto a la dieta y estilo de vida, está reconocido que un estado proinflamatorio podría llevar a tener una enfermedad articular y formación de divertículo. Anteriormente se sabía o se creía que comer nueces, palomitas de maíz, semillas podrían obstruir estos divertículos y generar la diverticulitis aguda, pero con el transcurso de los años los estudios evidenciaron que es un factor protector. ¿Ya? Comer dietas bajas en fibra, comer carnes rojas, sedentarismo, fumar y obesidad serían factores de riesgo. También hay síndromes genéticos que afectan el tejido conectivo y vascular, como el Ehlers-Danlos, Marfans y Williams-Beuren, que en el fondo afecta la vasculatura. Medicamentos asociados como AINES, consumo de aspirina, corticoides, opioides y terapia de reemplazo hormonal. Y otros como infección por VIH y quimioterapia que generarían eh, disminuye la inmunocompetencia del paciente. En cuanto a la patogénesis exacta se desconoce, pero se sabe que los divertículos se desarrollan en puntos de debilidad de la mucosa colónica, es donde penetran los vasos rectos y donde no hay una capa muscular longitudinal, porque
hay tenias en el colon, entonces generaría una zona de debilidad por donde protruiría la mucosa. Y además se asocia a una motilidad colónica anormal, que sería un factor predisponente, ya que estas contracciones de segmentación exageradas, que se presume por una dieta baja en fibra o constipación crónica, aumentaría la presión luminal generando estas debilidades y protrusiones en estos ciertos puntos. Entonces, para la diverticulosis, la edad, genética, dieta y estilo de vida alterarían o generarían alteraciones neuromusculares, alterarían el colágeno y también alterarían los neurotransmisores para provocar un aumento en la presión intracolónica y generaría la formación de divertículos. Sin embargo, esto no es suficiente para explicar la diverticulitis o la inflamación de estos divertículos. Entonces se cree que los estilos de vida que lleven a un estado proinflamatorio podrían alterar la microbiota intestinal, generar un cierto grado de inflamación a nivel de la mucosa y podría generar una upregulation de taquininas que son proteínas proinflamatorias que podrían generar alteración como hipersensibilidad visceral y podría generar sintomatología con los divertículos. Y en cuanto a la diverticulitis, la microbiota alterada podría generar alteración de la barrera de la mucosa y generar una respuesta inflamatoria, es, generar una estasis bacteriana y también se cree que podría ser obstruido no por comida sino por un fecalito, ¿ya? Y esto generaría inflamación y posteriormente una diverticulitis. Y en cuanto a la hemorragia diverticular, la vasculatura que rodea al divertículo se vería alterada y erosionada y podría sangrar. Entonces las manifestaciones clínicas son variadas, pero la mayoría de los pacientes va a tener una manifestación totalmente asintomática hasta el 80% de los pacientes y sería un hallazgo incidental por imágenes o imagenología. Luego la enfermedad articular sintomática no complicada, la prevalencia es incierta ya que hay una sobreposición con el intestino irritable, porque son síntomas inespecíficos, tanto como dolor abdominal, malestar, distensión abdominal, la alteración de los movimientos intestinales, y aquí servirían algunos biomarcadores como la calprotectina fecal, que debería estar bajo 50 miligramos por decilitro en el intestino irritable y podría estar discretamente elevado en la enfermedad diverticular. Algunas diferencias sutiles es que el síndrome de intestino irritable es más predominante en mujeres, en general empieza a temprana edad, y son episodios de dolor más frecuentes, incluso al menos una vez a la semana, ¿ya? Y tiene que cumplir los criterios de Roma 4. En cambio, la enfermedad articular sintomática no complicada en general no tiene distribución eh, o tiene una distribución normal entre hombres y mujeres. En general se presenta en mayores de 60 años y los episodios de dolor son más espaciados que pueden cursar entre meses y años asintomáticos. En cuanto a la enfermedad articular sintomática complicada, tenemos la diverticulitis aguda que puede pasar en un 10 o un 25% de los pacientes, hemorragia articular entre un 5 y un 10% de los pacientes y la colitis diverticular segmentaria. La clínica, el dolor abdominal es el síntoma cardinal, que como los divertículos se ubican frecuentemente en el colon izquierdo, vamos a tener un dolor característico en el cuadrante inferior izquierdo y lo vamos a llamar como la apendicitis del lado izquierdo. Pero recordar que también puede haber diverticulitis del lado derecho, pero es mucho menos frecuente. Puede estar asociado a anorexia, náuseas y vómitos, alteración del hábito intestinal, pero un 50% se presenta con constipación y un 25-35% con diarrea. Y pueden haber síntomas urinarios asociados como disuria, poliaquiuria, cuando hay inflamación de estructuras adyacentes, puede o no haber fiebre, y en general es de presentación aguda en 12 a 48 horas. La intensidad del dolor y de la presentación clínica depende del grado de inflamación. Entonces, en casos más leves, puede haber un poco de defensa de la musculatura abdominal, dolor a descompresión y puede incluso llevar a
un hilo paralítico e incluso signos peritoneales francos. En cuanto al laboratorio, no hay un examen de diagnóstico formal, pero nos sirve el laboratorio general para descartar otras patologías y los parámetros inflamatorios para clasificar a los pacientes en bajo o alto riesgo. Un paciente de bajo riesgo va a tener una PCR y leucocitos normal y un paciente de alto riesgo PCR alta y leucocitos sí. La imagen de elección es la tomografía computada. Tiene alta sensibilidad y especificidad para diagnosticar la diverticulitis o las complicaciones asociadas a divertículo y también para descartar otras patologías que generen abdomen agudo. También se puede hacer resonancia, tiene menor utilidad, y también se puede hacer ultrasonografía, pero es operador dependiente. La colonoscopía se puede hacer tanto temprana como tardía, lo vamos a ver más adelante, pero está contraindicada en diverticulitis aguda. En cuanto a las clasificaciones, ya que la diversidad de cuadro clínico son muy distintas en cuanto a sintomatología y pronóstico, existen múltiples clasificaciones, tanto clínicas, radiológicas y endoscópicas. Vamos a hablar sobre la clasificación de Hinchey modificada porque anteriormente cuando se creó era una clasificación quirúrgica de hallazgos intraoperatorios, pero con la llegada de estas imágenes de alta resolución se modificó y ahora son hallazgos en el escáner, ¿ya? Y nos ayuda a clasificar a los pacientes clínicamente como de bajo y alto riesgo. Y también vamos a hablar sobre la clasificación DICA, que es una clasificación endoscópica. Entonces, la clasificación de Hinchey modificada, vamos a tener un Hinchey 0, que son solamente divertículos. Hinchey 1 es cuando tenemos un absceso pericólico localizado o inflamación pericólica sin absceso. Hinchey 2 es cuando ya el absceso es retroperitoneal o a distancia y tiene un tamaño característico. Y Hinchey 3 es cuando ya hay perforación y una peritonitis asociada. Y Hinchey 4 cuando ya hay una peritonitis fecaloidea. Entonces el Hinchey 1 vamos a dividir el paciente si es de bajo o alto riesgo. Un paciente que tenga un Hinchey 1 que sea inmunocompetente, que no tenga comorbilidad asociada y que se pueda tratar de forma ambulatoria y que tenga un recuento de leucocitos bajo, una PCR normal y no tenga fiebre, lo vamos a clasificar como un paciente de bajo riesgo. Pero si tenemos un paciente inmunocomprometido con alguna comorbilidad y que tiene leucocitosis, PCR alta o fiebre, lo vamos a clasificar de alto riesgo. Básicamente los pacientes de bajo riesgo se puede hacer un manejo conservador con dieta, reposo relativo en su hogar y no usar antimicrobianos. ¿Ya? La evidencia apoya no usar antibióticos en estos pacientes, pero estar con un seguimiento clínico estrecho y si el paciente sigue con una buena evolución en 2 a 4 días, mantener esta conducta conservadora. Si tenemos un paciente de alto riesgo, es decir, que tenga comorbilidades, que sea inmunodeprimido y que tenga parámetros inflamatorios elevados, es mejor hospitalizarlo, reposo digestivo y sí asociar antibióticos intravenosos inicialmente y ver una respuesta precoz. Si el paciente responde favorablemente, se podría dar de alta con antibióticos orales a completar, ¿ya? Y lo mismo con un paciente de bajo riesgo. Si no responde adecuadamente, considerar hospitalizar para manejo antibiótico. En cuanto a la diverticulitis complicada, la complicación más frecuente son los abscesos en un 10% de los pacientes. Si tenemos un absceso menor a 4 centímetros y tenemos un paciente que sea inmunocompetente, no tenga una comorbilidad significativa y no tenga signos de sepsis, podríamos manejar con dieta y antibióticos, incluso orales si es tolerado. Pero si el absceso es de mayor tamaño o tiene algún factor que hable de inflamación, se debería manejar hospitalizado, pero siempre con un manejo conservador e intentar un drenaje percutáneo antes de una cirugía siempre.
La diverticulitis complicada con peritonitis purulenta o fecal, vamos a clasificar al paciente si está con hemodinamia estable o inestable. Un paciente inestable se va a evaluar la conducta quirúrgica con eventual resección y quedará con colostomía. En cambio, un paciente con hemodinamia estable se puede evaluar, realizar una resección primaria con anastomosis y puede hacerse o no una ileostomía de protección para favorecer que esta anastomosis no tenga dehiscencia futura. En cuanto a las otras complicaciones asociadas a la enfermedad articular, tenemos la hemorragia articular, que es la causa más frecuente de hemorragia digestiva baja, que puede ser masivo en 1/3 de los casos y es más frecuente en divertículos de colon derecho. Cesa de forma espontánea en la mayoría de los casos y las tasas de sangrado son variables de un 22 a un 38% y después de un segundo sangrado esta se eleva hasta incluso un 50%. Hay factores de riesgo asociados como el consumo de AINES, anticoagulantes orales, aspirina e hipertensión asociada. La colitis segmentaria diverticular es menos frecuente, la patogenia no se conoce por completo y también habrían factores multifactoriales relacionado con prolapso de la mucosa, estasis fecal, isquemia localizada por el divertículo e incluso también alteraciones en la microbiota intestinal que generaría un estado proinflamatorio leve. En cuanto a la prevención secundaria luego de un episodio de diverticulitis aguda, estos pacientes pueden cursar con diverticulitis aguda recurrente o latente, teniendo complicaciones como estenosis, fístulas e incluso desarrollar trastornos gastrointestinales crónicos. Estudios que siguieron pacientes por un año luego de un episodio de articulitis aguda, un 40% se quejó de dolor abdominal de leve a moderado y o con cambios en el hábito intestinal. Y el riesgo general de recurrencia de una diverticulitis aguda es de aproximadamente un 36% a los 5 años y en general ocurre antes del año. Un estudio de seguimiento paciente a 6 años luego de un episodio de diverticulitis aguda tuvieron 4.7 veces mayor riesgo de ser diagnosticados posteriormente con un síndrome intestino irritable y se comportaría muy similar a un intestino irritable postinfeccioso. Hay medidas que son discutidas, como la dieta alta en fibra, dejar algunos fármacos antiinflamatorios como la mesalazina, antibióticos no absorbibles como la rifaximina y también combinarlos, que pareciera que fuera más efectivo, pero aún así los resultados son contradictorios y hay baja evidencia. También lo es el uso de probióticos. También se han visto algunos estudios que la vitamina D, tener un rango sobre 25 nanogramos por ml, se asociaría a un menor riesgo de hospitalización por diverticulitis aguda. En teoría, una vitamina D en rango normal mantendría la homeostasis colónica modulando la inflamación. Y cirugía electiva, tradicionalmente, antiguamente, se indicaba en pacientes con al menos un episodio de diverticulitis aguda complicada o más de 2 diverticulitis aguda simple, sobre todo si el paciente era joven. ¿Ya? Pero ahora se prefiere tener una conducta conservadora y ver caso a caso, ya que un 22% de los pacientes pueden persistir con síntomas digestivos post-cirugía y menos de un 5% de las recurrencias serán complicadas luego de un episodio de diverticulitis aguda simple. Y el número de recurrencias de episodios no tiene relación con el riesgo de complicaciones. ¿Ya? Entonces hay que ver caso a caso. El rol de la colonoscopía en la diverticulitis aguda precoz solamente para manejo de complicaciones como hemorragia digestiva baja y también podría ser útil en pacientes con diverticulitis aguda simple que no responde a terapia en los primeros días. La colonoscopía diferida es discutible en diverticulitis aguda simple, pero se tiene que hacer sí o sí en todas las diverticulitis aguda complicadas porque hay que descartar rule out el cáncer colorectal. ¿Cuándo realizarlo? Después de 6 a 8 semanas del episodio agudo para evitar complicaciones asociadas al examen. Y sobre todo en pacientes mayores de 45 años, como
tamizaje de cáncer colorectal considerando que la diverticulitis aguda o la diverticulitis en sí y el cáncer de colon comparten los mismos factores de riesgo. También nos ayuda a tener pronóstico de la enfermedad y para eso ocupamos el score de DICA, que es un score endoscópico que ve la extensión de la enfermedad diverticular, el número de divertículos, la presencia de signos inflamatorios, presencia de complicaciones como rigidez, estenosis, pus y sangrado y nos da un puntaje. Y vamos a clasificar a estos pacientes en DICA 1, 2 y 3, teniendo en cuenta que el paciente con un score de DICA 3 tiene mayor riesgo de diverticulitis y cirugía dentro de los próximos 3 años. En cuanto a la enfermedad inflamatoria intestinal, ustedes van a tener una clase dirigida solamente a recordar que es una enfermedad crónica, idiopática, inmunomediada que afecta principalmente al sistema inmune, cursa con periodos de remisión, crisis y complicaciones, tiene una baja mortalidad pero un alto costo en salud y la incidencia va en aumento, afectando un 0.5% de la población mundial y además está aumentada su incidencia en países industrializados. El diagnóstico en general se hace en la segunda y tercera década, pero hay un segundo pic sobre los 60 años y recordar que afecta a pacientes principalmente en edad productiva y fértil. La incidencia va en aumento sobre todo desde el año 2000. Y el cuadro clínico tenemos la enfermedad de Crohn, la colitis ulcerosa, y también tenemos la colitis no clasificada, que son ciertos pacientes que no pueden ser bien clasificados entre Crohn o colitis ulcerosa. Tienen diferencias clínicas, pero a veces se hace difícil hacer el diagnóstico inicial. La enfermedad de Crohn en general se caracteriza por tener síntomas consultivos, dolor abdominal, masa abdominal, baja de peso y fiebre. En cambio, la colitis ulcerosa se caracteriza por tener más diarrea con rectorragia. Y recordar que la enfermedad de Crohn afecta desde la boca hacia el ano y la inflamación es transmural, segmentario en parche y puede cursar con fístula, estenosis o abscesos. En cambio, la colitis ulcerosa afecta solo el colon, tiene compromiso siempre del recto hacia proximal y cursa más que nada con afectación principalmente de la mucosa. Es una afectación continua y se caracteriza por tener eritema, edema o úlceras. Conceptos claves es que hay que tener alto nivel de sospecha para realizar el diagnóstico y el diagnóstico se basa en hallazgos clínicos, endoscópicos, radiológicos e histológicos. Es indispensable la evaluación endoscópica inicial para determinar el diagnóstico correcto, evaluar la extensión, severidad de la enfermedad y además nos da un valor pronóstico. Saber que luego de un correcto diagnóstico podemos diferenciar entre colitis ulcerosa y enfermedad de Crohn en un 85% de los pacientes. ¿Ya? En cuanto a la colitis isquémica, también una de las patologías benignas que se van a encontrar en la práctica clínica, es la forma más frecuente de isquemia intestinal, producida por un déficit de aporte vascular que impide mantener la función metabólica celular. Suele presentarse en cualquier paciente, pero es más frecuente en pacientes de edad con factores predisponentes y el daño depende de la agudeza del evento, presencia de colaterales como vasculatura y también el periodo de tiempo que persiste el estado de bajo flujo sanguíneo. Por lo general es transitoria, pero también puede ser una enfermedad crónica recurrente y generar complicaciones como estenosis, y un 15% puede cursar con una necrosis colónica. En cuanto a epidemiología, es una de las causas de sangrado entre un 9 o 24% de los pacientes hospitalizados por hemorragia digestiva baja. La incidencia es de un 17.7 casos por 100.000 habitantes, pero está subestimada, ya que la clínica a veces es bien inespecífica, entonces los pacientes se demoran en consultar y los clínicos se demoran en hacer el diagnóstico por el bajo nivel de sospecha.
Y como ya le había dicho, puede afectar a cualquier edad, pero es más frecuente en pacientes sobre 60 años, más común en mujeres. Y en pacientes jóvenes, considerar causas como vasculitis, consumo de drogas como cocaína o iatrogenia. La tasa de mortalidad es variable de un 4 a un 12%, y cuando requieren cirugía como tratamiento, la mortalidad sube hasta un 48%. Hay dos formas clínicas, que es la no oclusiva o por bajo flujo sanguíneo, que es el mecanismo más común. En el 95% de los casos suele ser transitoria y afecta con mayor frecuencia áreas divisorias del colon, donde son más susceptibles a tener isquemia. Y los estados de bajo flujo también pueden reducir la perfusión, causando isquemia principalmente del ilion distal y colon derecho. Y también está la presentación oclusiva, que es por un émbolo o trombosis, y en general se asocian también a isquemia concomitante con el intestino delgado, y se ve frecuentemente en estado de iatrogenia por instrumentación de la aorta o luego de cirugías. Entonces, un poco de fisiopatología, recordar la anatomía de irrigación del colon. El flujo sanguíneo colónico es variable, tiene variantes característicos entre los pacientes, y el colon derecho está irrigado principalmente por arteria mesentérica superior, que da las ramas cólica media, cólica derecha y iliocólica, y entre sí se unen con un arco que genera zonas vulnerables a estados de bajo flujo, ¿ya? Y estas zonas vulnerables también suceden en el colon derecho, en la flexura esplénica, que es donde está el arco de Riolano, y una arteria marginal de Drummond, que algunos pacientes no la tienen como variante embriológica, y en estado de bajo flujo puede afectarse la irrigación en esta zona. Y también hay una tercera zona de susceptibilidad de isquemia, que es la unión recto-sigmoidea. En cuanto a los factores de riesgo, tenemos varias causas, pero principalmente van a afectar tanto la vasculatura como a pequeños vasos, como las vasculitis. eh, Pueden generar oclusiones de grandes vasos por émbolos o trombos. También pueden tener trombosis asociada como estados de hipercoagulabilidad, discrasia sanguínea, shock asociado que generen bajo flujo, y también pueden tener causas obstructivas eh, como cáncer de colon, también prolapso de la mucosa colónica y rectal, hernias internas o hernia estrangulada, y también causas iatrogénicas por instrumentalización de la aorta. También hay ciertos fármacos que están asociados a isquemia colónica, si bien hay estudios que no pueden evaluar sistemáticamente la causalidad en sí. Hay algunos fármacos que tienen asociación fuerte con la colitis isquémica, como lo son ciertos antipsicóticos, opioides, agonistas muscarínicos, también digoxina, anticonceptivos, drogas ilícitas como la cocaína, que es lo que más se ve en pacientes jóvenes, algunos inmunomoduladores, laxantes, y como siempre los antiinflamatorios y la aspirina, que están altamente asociados en algunos casos. En cuanto a la clínica, dolor abdominal nuevamente, que es cólico, puede ser de leve, moderado, el inicio es súbito, y en general en un contexto un paciente que se encuentra mal perfundido, que se asocia a urgencia defecatoria, puede tener hematoquesia o diarrea sanguinolenta, y en general los síntomas se resuelven en 2 a 3 días, porque la mayoría de los casos es un curso benigno y autolimitado. La curación colónica en caso de tener lesiones asociadas es en 1 a 2 semanas, pero pueden haber pacientes que tengan síntomas persistentes por más de 2 semanas, y estos son los que van a tener mayor incidencia de complicaciones y enfermedades
y enfermedad reversible. Cuando la colitis isquémica está asociada al colon derecho, puede tener dolor sin sangrado. Recordar que la isquemia del intestino delgado es distinta a la isquemia del intestino grueso, principalmente a que en general son pacientes que se ven de apariencia tóxica cuando hay isquemia intestinal y en general estos casos sí son oclusivos, la mayoría, entonces el manejo es totalmente distinto, ¿ya? En cambio, la isquemia colónica son principalmente por bajo flujo, entonces el manejo es más como de soporte que tratarlo como una oclusión propiamente tal. El sitio del colon más afectado es el colon izquierdo, ¿ya? Pero el compromiso aislado del colon derecho tiene diferente presentación clínica y tiene peor pronóstico. Las formas clínicas, la colopatía reversible es la más frecuente, que en general es edema, hemorragia intramural o submucosa y se reabsorbe en los primeros 3 días y es autolimitado. La colitis transitoria puede haber erosión o incluso ulceración de la mucosa, pero esto también se puede resolver en 1 o 2 semanas. Luego vendría la colitis crónica, que son pacientes que persisten con síntomas más de 2 semanas y puede tener distintos patrones evolutivos que incluirían diarrea con sangre y podría tener una colopatía perdedor de proteínas con hipoalbuminemia asociada. También podría cursar con sepsis recurrente por traslocación bacteriana y también podría cursar con una estenosis cicatricial, en este caso benigna, por isquemia, que podría o no generar síntomas, pero también podría ser una causa de obstrucción intestinal. También está la colitis gangrenosa y la colitis universal fulminante, que en el fondo es comienzo súbito de este cuadro, con signos de toxicidad, peritonitis rápidamente progresiva, y en general este diagnóstico se confirma por la laparoscopía, laparotomía o con... Para realizar el diagnóstico, el laboratorio general nos ayuda a predecir la severidad y también a descartar otros diagnósticos diferenciales. La albúmina baja, hemoglobina baja y lactato de desoxigenasa alto con acidosis metabólica son eh, factores de mal pronóstico. Entre el diagnóstico diferencial está la enfermedad inflamatoria intestinal, colitis infecciosa y adenocarcinoma. Y en cuanto a las imágenes, la imagen de elección es el escáner, que podemos ver engrosamiento segmentario de la pared, impresiones dactilares como thumbprinting, que es un signo característico, engrosamiento de la grasa pericolónica y puede haber o no ascitis. También se puede solicitar una angiotac o una angiografía, pero se recomienda solamente en caso que haya sospecha de una causa oclusiva o que esté asociado a isquemia mesentérica aguda. Los hallazgos ominosos al TAC son neumoperitoneo, gas portomesentérico y neumatosis intestinal. La colonoscopía, ideal hacerlo de forma precoz, ante las 48 horas, con mínima insuflación para evitar complicaciones asociadas al procedimiento y nos ayuda a confirmar el diagnóstico porque se pueden tomar biopsias para tener histología que es patognomónica de isquemia. No realizar si hay signo de peritonitis, daño isquémico reversible como gangrena o neumatosis. Y cuando sospechar colitis isquémica, cuando hay endemnidad del recto, ya que el diagnóstico diferencial es colitis ulcerosa, por ejemplo, siempre va a haber el recto comprometido. Y además cuando las lesiones del colon son de carácter segmentario. Y cuando hay presencia de nódulos hemorrágicos, también sospecharlo. Eso acá hay algunas fotos de la colonoscopía, cómo se puede ver una colitis isquémica, y uno de los signos endoscópicos más comunes es este colon single stripe sign, que es altamente específico, que es una banda inflamatoria erosiva, que puede o no estar ulcerado, que se ubica de forma longitudinal al colon, y la mayoría se ubica en el lado izquierdo y son mayores a 5 centímetros.
Las biopsias son patognomónicas de isquemia que se ven infarto en la mucosa, ghost cells, y también se puede ver edema, hemorragia, trombos plaquetarios intravasculares e infiltrado neutrófilo. Estos son escáneres donde se ve gas pericolónico y signos de neumatosis intestinal. Y predictores de mal pronóstico son que el paciente sea hombre, que tenga hipotensión, taquicardia, dolor abdominal sin rectorragia, porque esto habla de que sea compromiso del colon derecho, un nitrógeno ureico mayor a 20, hemoglobina menor a 12, LDH mayor a 350, hiponatremia, leucocitosis, compromiso bilateral, compromiso aislado del colon derecho, ulceración de la mucosa en la colonoscopia. En cuanto al manejo, vamos a dividir el paciente en colitis isquémica leve, moderada o severa, que va a depender si tiene asociado o no factores de mal pronóstico. Será leve cuando tenga síntomas típicos de colitis isquémica, que no esté aislado del colon derecho y que no tenga ninguno de los factores de mal pronóstico asociados. En estos casos, la terapia es de soporte y de observación y se resuelve en general de forma espontánea, arreglando la situación basal del paciente. Colitis isquémica moderada es cuando tiene hasta 3 factores de mal pronóstico aquí mencionados. Y en estos casos hay que arreglar las abnormalidades cardiovasculares que existan para mejorar el flujo sanguíneo al colon, agregar terapia de antibiótica de amplio espectro para evitar la translocación bacteriana, porque es una mucosa que está alterada, y evaluar siempre la probabilidad de tener una conducta quirúrgica según la evolución. Será severa cuando tenga más de 3 criterios o factores de mal pronóstico y además que tenga cualquiera de los siguientes: signos peritoneales en el examen físico, neumatosis o gas venoso portal en las imágenes radiológicas, gangrena en el examen colonoscópico y que tenga distribución pancolónica o afectación del colon derecho en imágenes o colonoscopía. En estos pacientes hay que evaluar la conducta quirúrgica, manejar en unidades de cuidado intensivo, corregir las anomalías cardiovasculares y además dar antibióticos de amplio espectro. La colitis isquémica puede ser de carácter recurrente y o crónica. Puede ser recurrente de un día a un 16%, que está definida por 2 episodios de colitis isquémica, o que los síntomas persisten por más de 2 semanas. Estos pacientes se asocian con mayor incidencia de complicaciones agudas y enfermedad irreversible, que incluye gangrena, perforación, colitis segmentaria o estenosis. La presentación clínica y curso es similar al episodio inicial, y la colitis isquémica crónica es cuando presentan síntomas por más de 3 meses y tengan una biopsia compatible. ¿Cuándo evaluar cirugía en estos casos? Cuando tenga una colitis isquémica que no responde al tratamiento inicial, que tengan síntomas continuos por 2 a 3 semanas o que tenga una colopatía perdedora de proteínas asociada. Y pacientes que cursan con sepsis recurrentes por relocación bacteriana. También indicaciones quirúrgicas son cuando tengan una estenosis benigna por isquemia o cuando tiene colitis isquémica segmentaria crónica. Evaluar caso a caso, obviamente. La colitis actínica es el daño por irradiación por radioterapia. A pesar del nuevo desarrollo de nuevas técnicas de irradiación para evitar el daño de estructuras vecinas, igual nos enfrentamos con frecuencia a los efectos secundarios sobre la mucosa rectal por sobre la colónica. Esto puede ocurrir tanto en la fase aguda, durante el tratamiento, o también incluso en forma tardía, incluso años después de finalizada la radioterapia. Los efectos de la radiación sobre la mucosa tienen 2 mecanismos básicamente: el inmediato, que está provocado por el daño sobre el ADN, y el tardío, que está relacionado con la aparición de respuesta inflamatoria en el tejido irradiado. Puede ocurrir hasta incluso un 50% de los pacientes que reciben tratamiento de radioterapia para neoplasias malignas abdominales y pélvicas, principalmente cáncer de próstata, cervicuterino o recto. Y afecta comúnmente al colon sigmoide
y recto, pero también puede afectar el intestino delgado, ilion, colon derecho. Pero lo que más vemos en la práctica es recto sigmoides. En cuanto a la clínica, obviamente sospechar con el antecedente anamnésico de haber recibido radioterapia en algún momento de su vida, y tiene dos formas clínicas: la fase aguda, que se presenta en los primeros 6 meses después de la radioterapia, y se puede manifestar clínicamente con diarrea, tenemos sangrado, y también está la fase crónica, que es después de 6 meses de la exposición, y también puede cursar con diarrea, dolor, obstrucción, fístula y o sangrado. Y en la práctica, habitualmente nos enfrentamos a las complicaciones tardías en la fase crónica. Tienen síntomas variados, que también se puede asociar a tenesmo rectal, pujo rectal, pérdida de la capacidad para discriminar entre gas o deposiciones, sensación de vaciamiento incompleto. El diagnóstico está apoyado por colonoscopía, donde revela la presencia de vasos de neoformación, telangiectasia, y además palidez de la mucosa, y se ve como rigidez o acortamiento de la pared rectal o colónica. La biopsia confirma el diagnóstico, donde se ve fibrosis e inflamación de la lámina propia, y también se pueden ver en la fase aguda erosiones, hemorragia, y también engrosamiento de las paredes vasculares y fibrosis íntima. El tratamiento aún es un desafío. Lo que se trata de realizar en estos pacientes es siempre prevenir la colitis actínica, y en caso de sangrado se puede realizar medidas conservadoras, pero también cauterizar estos sitios de sangrado con argón plasma a través de la colonoscopia. Otro hallazgo frecuente benigno en las colonoscopías es la melanosis coli, que es básicamente una entidad no inflamatoria del colon, donde se deposita un pigmento marrón o negro en la mucosa colorectal, que generalmente es causado por uso crónico de laxantes como cáscara sangrada, sen, aloe, ruibarbo, rhamnus, frágula. Entonces, frecuentemente se asocia a pacientes que tienen estreñimiento crónico, que abusan de laxante. Es una entidad totalmente benigna, reversible, y puede mejorar gradualmente luego de suspender el uso de laxantes. La incidencia es variable de 0,82 a 1,13%. La mayoría son mujeres, porque el estreñimiento más frecuente en mujeres. Y también hay otras causas asociadas, como deficiencia de vitamina E, algunos medicamentos como AINES, también ingesta de ácido graso saturado, algunos antecedentes como psoriasis o síndrome de Rett. Pero en general, el 95% de los pacientes está asociado con ingesta de laxante. Y finalmente, para terminar, los pólipos de colon. ¿Por qué son importantes? Porque en general los pólipos, el 95% de los adenocarcinomas de colon surge de un pólipo adenomatoso, pero también existen pólipos que son totalmente benignos, pero frente al miedo que sea un pólipo que puede cursar con eventual progresión a adenocarcinoma, se prefiere extirpar. Recordar que el cáncer de colon, lo van a ver también en otra clase, su incidencia en mayores de 50 años ha ido en disminución. Se cree que ha mejorado los métodos de tamizaje, pero ha aumentado en pacientes entre 45 y 49 años, sobre todo el cáncer de recto. Es por eso que las guías recomiendan actualmente hacer el tamizaje de cáncer colorectal en pacientes desde los 45 años. Los pólipos colorectales, hay pólipos tanto neoplásicas como no neoplásicas. Dentro de las neoplásicas tenemos los adenomas y lesiones cerradas, y las no neoplásicas, que benignas totalmente, tenemos las lesiones amartomatosas y la inflamatoria. Las inflamatorias son pseudopólipos, no son pólipos verdaderos. Los pólipos amartomatosos son proliferación de tejido nativo del colon, compuesto por tejido epitelial y estromal, y cuando son solitarios comúnmente son un pólipo juvenil, pero también podrían formar parte de un síndrome polipósico, como lo son el Peutz-Jeghers, síndrome poliposis juvenil, el Cronkite Canada Syndrome,
y también el TEN hamartoma tumor syndrome. El pólipo juvenil es un hamartoma congénito, es el pólipo intestinal más frecuente en la población pediátrica, tiene una frecuencia bimodal que puede presentarse a temprana edad y después de los 25 años. En general se ve pediculado, solitario, rojizo, localizado frecuentemente en recto sigmoide y es una causa de hemorragia digestiva baja en población pediátrica. Los pólipos inflamatorios, que en realidad son pseudopólipos, no son pólipos verdaderos porque son consecuencia de la reparación de la mucosa tras inflamación crónica. La mayoría se ve en colitis ulcerosa, aunque también se pueden ver en colitis infecciosa, diverticulosis y también cercanas a anastomosis y también cuadro isquémico, como la colitis isquémica que vimos recientemente. Los tamaños varían, que pueden ser de unos pocos milímetros hasta centímetros, pueden ser extensos y sobre todo en pacientes que tengan afectación colónica extensa. Acá hay algunas imágenes de pseudopólipos que se pueden confundir con pólipos verdaderos y todo depende de la severidad de la enfermedad. Estas 4 fotos corresponden a enfermedad inflamatoria intestinal, donde acá hay un único pseudopólipo inflamatorio y acá hay una enfermedad extensa que abarca todo el lumen del colon. Y en cuanto a las lesiones neoplásicas, tenemos lesiones que son premalignas, que está el adenoma y lesiones cerradas que pueden ocurrir en 3 escenarios: aparecer de forma esporádica, ser parte de un síndrome polipósico y también pueden ser parte de una enfermedad inflamatoria intestinal. Recordar que la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn, si bien son enfermedades crónicas, luego de cierto periodo de tiempo aumenta el riesgo de cáncer de colon, entonces hay que ir dirigidamente a buscar en el colon lesiones adenomatosas con displasia. Entonces, al finalizar una colonoscopia de tamizaje tendremos cierto número de pólipos extirpados, el tamaño del pólipo que se extirpó y también el tipo histológico. Y según esto vamos a establecer intervalo de vigilancia. Solamente para mencionar que existen guías que nos ayudan a definir cómo vamos a seguir estos pacientes según el tamaño y el tipo del pólipo y en cada cuántos años debemos hacer la colonoscopia, ¿ya? Para evitar la progresión a cáncer colorectal. Eso sería todo en cuanto a la patología benigna del colon. Muchas gracias.